Hola a todos, buenas tardes, mi nombre es Raúl Eduardo Cruz Garzón. El día de hoy vamos a hablar de las extensiones eh, de los racionales de la forma R más S raíz de P, donde R y S pertenecen a los racionales y P es un número primo. ¿Listo? Bueno, ok. Antes de todo, pues vamos a hablar un poco de los polinomios, recordar una parte de los polinomios para después comenzar a hablar de las extensiones de estos racionales. Entonces, vamos a tener un anillo conmutativo A de un conjunto AX que tiene una estructura de anillo conmutativo. ¿Listo? Vamos a llamar polinomios a los elementos de ese conjunto A de X. Y además, vamos a llamar grado de un polinomio P que pertenece a ese conjunto al exponente mayor elemento del polinomio. ¿Listo? Entonces, dentro de los términos de ese polinomio, vamos a escoger el que tenga mayor grado. Y ese va a ser el grado del polinomio. Tal que, en este caso, como vemos acá, para todo eh, grado del polinomio que pertenece a ese conjunto, debe ser mayor o igual a cero. Es decir, no puede ser no puede ser negativo. Miremos un ejemplo. Entonces, eh, los polinomios con coeficiente enteros, en este caso van a ser pertenecientes a los números enteros. Y vamos a mostrar algunos ejemplos. Estos son con coeficientes de los números enteros. Entonces, en el primer caso tenemos un polinomio de grado 4, en el otro un grado 3, eh, en el segundo grado 8 y en el tercero grado 3. Eh, ok, vamos a ver algunas generalidades de esos polinomios. Por ejemplo, que el grado del polinomio de ese conjunto a x va a ser igual a cero. Y entonces ese P pertenece a y A es constante. Es decir, si el grado P es igual a cero, vamos a decir que el polinomio es constante. Y en general, el producto entre los polinomios no tiene inverso. Entonces, dentro de eh, los enteros, los racionales y los irracionales, no tenemos el inverso eh, de los polinomios. ¿Listo? En este caso, ahora hablemos de otra característica. Hablemos de la irreducibilidad de los polinomios y si es reducible. Finalmente vamos a tocar los dos temas. Entonces, para irreducibilidad vamos a decir que un polinomio AX de grado P que pertenece a ese conjunto AX, no constante, una condición importante, va a ser irreducible si no se puede escribir como la multiplicación de dos polinomios, tal que P, como está acá, es igual a A por B. Si no se puede escribir de esta manera, el polinomio es irreducible. Vamos a tener otra condición, es que el grado entre A y B tiene que ser menor al grado del polinomio. Eh, Miremos un ejemplo ahí. Entonces ahí tenemos algunos polinomios irreducibles. Como por ejemplo, x a la 2 menos 2 es irreducible. No puedo escribirlo como la multiplicación de dos polinomios que no sean constantes. O x a la 2 más 1. Hay que aclarar que este no es reducible en los racionales. ¿Listo? El siguiente no es reducible en los reales, pero podría ser reducible en los complejos. Bueno, ahora hablemos de las raíces de un polinomio, porque también me pueden ayudar a definir si es reducible o no reducible. Entonces vamos a decir que da un cuerpo K, decimos que A pertenece a ese cuerpo K y va a ser un cero o raíz del polinomio, tal que el grado P pertenece a ese K, el polinomio, y existe un Q, tal que entonces podemos escribir el polinomio de esta manera. O sea, va a ser reducible y vamos a tener el primer término x menos a, donde a es la raíz. Y q es otro polinomio. Al multiplicar estos dos nos va a dar el polinomio. Algo importante es que todo polinomio de grado 1 es irreducible. ¿Listo? O sea, no lo puedo escribir como multiplicación de dos polinomios.
Y también, de la misma manera, todo polinomio de grado 2 es irreducible si solo si no tiene raíces. Si no tiene raíces ese polinomio de grado 2, entonces es irreducible. Es importante ese. Si todo polinomio k en x es irreducible, entonces no tiene raíces en k. ¿Listo? Particularmente estamos hablando de grado 2. ¿Listo? Bueno, y si el polinomio es reducible, entonces lo puedo escribir como una multiplicación de muchos polinomios, ¿no? Entonces, en este caso, podemos decir que el polinomio lo puedo multiplicar por q sub 1, por q sub 2, hasta q sub n. ¿Listo? Estos sí serían reducibles. Vamos a ver algunos criterios de irreducibilidad. Por ejemplo, el de Eisenstein, que dice lo siguiente. Entonces, quiero saber si un polinomio es reducible o no es reducible. En este caso, entonces, vamos a hablar del siguiente polinomio. Es un polinomio que tiene los siguientes términos, desde a sub n, x a la n, hasta a sub 0. Vamos a buscar un número primo tal que cumpla las siguientes tres condiciones. Primera condición es que p divide desde a sub i hasta a n menos 1. O sea, tiene que ser diferente de n. A igual diferente de n. Segundo, ese número primo no puede ir el primer término. El resto de términos coeficientes de los siguientes, del resto de términos sí lo debe dividir. Y p al cuadrado tampoco no divide a sub 0. ¿Listo? Si cumple las tres condiciones, el polinomio es irreducible. ¿Listo? Y lo que habíamos dicho antes, todo polinomio de grado 1 es irreducible. De la misma manera, todo polinomio de grado 2 es irreducible si, solo si, no tiene raíces. Vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a probar que el polinomio px es igual a x a la 2 menos 11. Vamos a decir que para este caso se cumple el criterio Hessel, es decir, si mi número es el primo 11, entonces va a dividir a sub 0, que en este caso es menos 11, pero el primer término que es a sub n no lo divide. ¿Listo? Entonces ese término es irreducible por ese criterio. Porque si tiene raíces, si tiene raíces, pero es irreducible. ¿Listo? Bueno, definición de un número racional. Bueno, como vamos a empezar a hablar de la extensión de los racionales, pues vamos a recordar que es un número racional y que es un número irracional. Pues un número racional es aquel que se puede escribir de la forma a y b, siendo a y b números enteros, y pues con a y b que sean diferentes de 0, ¿no? Por ejemplo, 4.5 lo puedes expresar como un cociente entre 9 y 2. Por el contrario, el irracional pues, es la negación de la anterior afirmación. Es un número que no se puede escribir o representar mediante el cociente de números enteros, a y b diferentes de 0. Un ejemplo de número irracional es raíz cuadrada de 11. Entonces, este número no se puede expresar como el cociente de dos enteros. Hablemos de las raíces de los polinomios irreducibles. Entonces, de la forma x a la 2 menos p, donde p es un número primo y podemos hablar de los racionales y los irracionales. Entonces, para el caso de que p es primo, entonces el polinomio tiene raíces, pero es irreducible para los racionales. En este caso, entonces, ese vector, que tenemos aquí, sería irreducible para los racionales. Si extendemos el conjunto de los irracionales, entonces sí es reducible. Como está diciendo ahí, entonces ahí tenemos una manera de escribirlo como reducible, pues la multiplicación de dos polinomios, ¿cierto? Esas dos raíces son irracionales. En este caso, la raíz de x del polinomio es x igual a raíz cuadrada de 11. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sí, para entrar en materia, las extensiones de los racionales. Entonces vamos a hablar de la extensión de los racionales de la forma r más s raíz cuadrada de p. Sabemos que ahí vamos a condicionar que r y s pertenecen a los racionales y que p es un número primo. ¿Listo? Entonces el primer ejemplo que tenemos ahí es 6 más 3 raíz cuadrada de 11. En este caso ese es un número de esta forma. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a tener unas operaciones, la adición,
en este caso, de ese conjunto. Y entonces vamos a tener dos números, R más S, vamos a tener dos números, uno P y otro M. En este caso van a tener van a ser el mismo número primo, que es raíz cuadrada de 11. Y vamos a sumarlo. En este caso, si sumo dos de esos números, pues vamos a poder hacer la suma. En este caso aquí tenemos el ejemplo donde estamos sumando el primer número de esa extensión más el segundo, y nos va a dar 11 más 8 raíz cuadrada de 11. Las propiedades que están dentro, entonces la clausurativa, el ejemplo que hicimos ahorita, va a decir que si sumo esos dos números, pues me va a dar un número en esa forma. En este caso ahí tenemos el ejemplo que hemos hecho anteriormente, y entonces se dice que al sumar esos dos números me va a dar un número que corresponde a esa estructura. ¿Listo? Para la propiedad conmutativa, pues también vamos a tener los mismos dos números, pero esta vez vamos a cambiarlos de orden. Vamos a decir que P más M es igual a M más P, y nos va a dar el mismo resultado. Entonces, en este caso, los dos casos nos van a dar el mismo. O sea que sí se cumple la propiedad conmutativa para ese caso. La propiedad asociativa. Entonces, de la misma manera, vamos a tener ahora tres números de esta forma. Y entonces vamos a decir que P y N y M pertenecen a Q raíz de P. Entonces, P y N más M es igual a P más N más M. En el primer caso sumo primero P más N, y luego M. En este caso, primero dejo P, sumo primero N más M y luego sumo P. En este caso, si hago eso, como está en el ejemplo, ahí tengo los tres números, me va a dar lo mismo. Entonces, en este caso, sumando los tres, la parte en verde sumo primero, después la parte negra en el primer caso. En el segundo caso, dejo el primer número, que es P, y sumo los dos primeros, N y M, y después sumo P, y en este caso en los dos me va a dar el mismo número. O sea que sí se cumple la propiedad asociativa. Vámonos ahora para la propiedad de la multiplicación, ¿cierto? Del producto. Entonces, en este caso, vamos a tener otra vez dos números, R más S raíz cuadrada de P, y M más igual a N más raíz cuadrada de P. En este caso, eh, vamos a hacer la multiplicación, y entonces también nos va a dar, en este caso vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer el número P, que es 5 más 3 raíz cuadrada de 11, y M, 6 más 5 raíz cuadrada de 11, y en este caso vamos a multiplicar los dos, hacemos la operación, y en este caso nos da también un número con la misma estructura. ¿Listo? ¿Qué propiedades tiene ese? Propiedades de la multiplicación en la extensión de los racionales. Entonces, en este caso, propiedad clausurativa. Entonces, si tengo los mismos dos números y los multiplico, P por M, me va a dar H, donde H va a pertenecer a esa extensión de los números racionales. Vamos a mirar el ejemplo. Aquí tenemos P y M. Al hacer el producto de los dos, en rojo uno, en verde el otro, al hacer el producto me da el resultado 135 más 43 raíz de 11. Y ese pertenece a esa extensión de los racionales. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer la multiplicación bueno, hablemos primero de la propiedad distributiva. En este caso, entonces, vamos a tener ahora, al hacer la multiplicación, estamos haciendo la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación y la suma. El ejemplo que hicimos anteriormente y nos dio el mismo. Entonces, se cumple la propiedad, es realizable la propiedad distributiva en esta estructura. Propiedad conmutativa, entonces en este caso para el producto podemos hacer lo mismo. Entonces P por M va a ser igual a M por P. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos el número P con esa estructura y el M, hacemos el producto en verde rojo, luego aquí ahora lo cambiamos y nos da el mismo. Entonces se cumple la propiedad conmutativa para la multiplicación. La propiedad asociativa para la multiplicación, entonces vamos a decir que P, N y M pertenecen a esta estructura de la extensión de los racionales, y entonces vamos a decir que P por N es igual a M, perdón, P por N, y luego de esa multiplicación por M, va a ser igual a que si dejamos P, y primero hacemos el producto de NMP, y el resultado lo multiplicamos por P. En este caso, lo vemos acá, tenemos P, N y M, los tres números. Vamos a hacer aquí, en verde está la multiplicación. Si hacemos esta multiplicación, que está en verde, los dos primeros números, y después por el tercero, va a ser igual que si dejamos el primer número y multiplicamos los dos segundos, segundo de tercero, y lo multiplicamos por el primero. En este caso nos va a dar el mismo resultado. Entonces se cumple la propiedad asociativa para la multiplicación. Continuamos con el módulo para la suma y los supuestos aditivos para la estructura de extensión de los racionales.
En este caso, pues vamos a decir que dado el número P que pertenece a las estructuras racionales de esa forma, vamos a decir que P pues, es igual a R más S por raíz de P. Existe un número tal que sumado a ese número P, llamado Q, va a ser el mismo P. Para que se cumpla esto, pues en este caso, siempre Q debe ser igual a 0. ¿Listo? 0 va a ser el módulo de la suma para esta estructura, para esta extensión de los racionales. Ahora, los opuestos aditivos. En este caso, tenemos el mismo número P y vamos a decir que existe un número tal que P más R igual a 0. En este caso, siempre y cuando R va a ser igual a menos P. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un ejemplo dado. Entonces en este caso tenemos P y tenemos R, pero R va a ser igual a menos P. O sea, menos 5 menos raíz cuadrada de 3. Al sumar esos dos, pues me va a dar 0. ¿Listo? Entonces, eso se va a cumplir para la suma. Elemento neutro para la multiplicación. Entonces, en este caso, el elemento neutro, pues vamos a definirlo como el 1. ¿Listo? Entonces, dado que P pertenece a Q, entonces tenemos el momento P. Vamos a decir que P multiplicado por Q va a ser igual a P. Entonces, Q debe ser un número 1 para que se cumpla este. Este va a ser el módulo de multiplicación. De esta manera vamos a hablar para el inverso multiplicativo de la extensión de estos racionales. Primero vamos a hablar del conjugado. En este caso, vamos a mirar cómo sacamos el conjugado. Entonces vamos a decir que nos ha dado el número P pertenece a la extensión de los racionales, que tiene esa forma. Existe un número tal que P por P menos 1 es igual a 1. Vamos a buscar ese P a la menos 1 y vamos a ver si se cumple. Aquí sí que se cumple, vamos a mirar. Entonces aquí tengo, si P a la menos 1 lo vamos a escribir como 1 sobre P, pero como P es R más S raíz cuadrada de P, entonces en este caso va a ser 1 sobre R más S raíz cuadrada de P. Vamos a aplicar el conjugado a, a esa expresión y a amplificar esa multiplicación, a multiplicar esa fracción tanto en el numerador como en el denominador, multiplicando. Aquí es más, pero realmente es menos. Aquí lo podemos ver más adelante. Tenemos la multiplicación. Hacemos las respectivas operaciones. En este caso nos queda esa expresión. R menos S de Pn, raíz cuadrada de Pn arriba, en el numerador, y en el denominador me queda R cuadrado menos SP. Miremos a ver con un ejercicio práctico a ver qué nos da particular. En este caso tengo P que es 5 más raíz cuadrada de 11. Entonces el P a la menos 1 va a ser 1 sobre 5 raíz de 11. Va aplicando la conjugada, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces nos da 5 menos 3 raíz cuadrada de 11 sobre menos 74. Ese es el inverso multiplicativo. Vamos a probarlo si es el inverso, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora P por P menos 1, que va a dar P por P a la menos 1, que va a dar 1. Efectivamente, este es P a la menos 1. Haciendo las respectivas operaciones, nos da lo siguiente, y nos da menos 74 sobre menos 74, y va a dar igual a 1. En este caso, entonces, P menos 1 sí es el inverso multiplicativo. Bueno, algunos ejemplos de polinomios con raíces en esa extensión de los racionales. Entonces tenemos el primero, que es x a la 2 más 2 raíz cuadrada de 11 más 11. Al escribirlo, al reducirlo, nos da esta, cuya raíz es raíz cuadrada de 11 en ambos. Otro que es x a la 2 menos 4 raíz de 11 más 44. En este caso tenemos también las raíces. Está escrito reducible y las raíces son 2 raíz de 11. Y en el tercero, el último, tenemos 2, x a la 2 más 6 raíz cuadrada de 11, x más 99. Esa es, al reducirlo, es reducible. Estos tres que están aquí son polinomios reducibles y que tienen la extensión de esos números. Listo. Bueno, relación de orden en los racionales. Entonces ellos deben cumplir, para hablar de la relación de orden, en la extensión de esos racionales, pues debemos cumplir tres propiedades, siendo P, M y H pertenecientes a esa extensión. Vamos a decir que se cumplen las siguientes propiedades. La reflexiva dice que para todo P está relacionado con P. La antisimétrica, entonces nos dice que para P y M, P está relacionado con M, y si M está relacionado con P, entonces quiere decir que P es igual a M. En este caso, en la transitiva, entonces decimos que si P está relacionado con M y M está relacionado con H, entonces podemos relacionar P con H.
Aquí tenemos el diagrama de Hass que pues, nos ayuda a verlo un poco más claro. Entonces tenemos acá una relación de orden. Entonces tenemos P, M y H. Vemos que todo se relaciona con ellos mismos. H está en la parte superior, que sí que es mayor, pero mire que P y M está relacionado, M y H están relacionados, por tanto puedo relacionar P y H. Entonces nos ayuda a dar una parte más clara para esa relación de orden de esa extensión de los racionales. Eh, Vamos a representar numéricamente en este 3 más raíz cuadrada de 11, esa extensión. A ver cómo lo podemos expresar en la recta numérica. Para eso vamos a ver, vamos a mirar en GeoGebra a ver cómo nos va. Entonces, un momento, aquí. Listo, un momentico mientras escuadro yo acá. Entonces, me adapto acá. Listo. Listo, entonces vamos, primero que todo, pues vamos a ver esta expresión, 3 más raíz cuadrada de 11, a ver dónde nos da. En este caso, primero vamos a trazar un segmento que va a medir 3. Listo. Y un cateto que va a medir, un segmento que va a medir 1. Listo. Y vamos a trazar un triángulo rectángulo. En este caso, un cateto mide 3 y el otro mide 1. Al hallar la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, nos da que es raíz cuadrada de 10. ¿Listo? Bueno, entonces esta distancia que está aquí es la raíz, es 10, la raíz cuadrada de 10, entonces la podemos trasladar eh, acá, tracé la circunferencia y trasladamos esa distancia al eje X. En este caso, este que está en verde es la distancia raíz cuadrada de 10. Repetimos el procedimiento, trazamos otro triángulo, ¿sí? Donde en este caso ese triángulo rectángulo va a tener un cateto que mide raíz cuadrada de 10, otro cateto que mide 1, y al hallar esa hipotenusa, nos va a medir que mide raíz cuadrada de 11. Trasladamos esa distancia al eje X y desde el origen hasta ahí nos queda en azul la raíz cuadrada de 11. Ahora, pues le vamos a sumar un, eh, un, em, un segmento recto que mide 3 y en este caso entonces nos va a dar la distancia, es decir, el segmento que está en azul total va a ser esa, ese extensión de los racionales que es 3 más raíz cuadrada de 11. Eh, Hemos terminado entonces la clase. Eh, Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego. Que estén bien.